Gloria a Dios. La imagen, no sé si tenían como la imagen del tema, un momentico, solamente como para que la veamos ahí. Y dice descubriendo mi propósito. Descubriendo mi propósito es como la serie que se va a estar tocando, que se va a estar hablando. Pero en esta noche yo quiero decirles que nadie, absolutamente nadie puede conocer su propósito sin primero conocer a Dios. Absolutamente nadie. Todo en esta vida tiene un propósito, tiene un fin, sirve para algo, pero exactamente nosotros, para conocer nuestro propósito, tenemos que conocer a Dios. Y muchas veces cometemos el error de creer que lo que estamos haciendo es el propósito de Dios. Y vivimos incluso años, y aunque suene feo, vivimos años engañados, creyendo que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios y es el propósito de Dios, y aunque lo estemos haciendo para Él, quizá no es lo que Él quiera para nosotros. Entonces yo quiero hablarles de enviados como Él. Amén. En esta noche diga enviados como Él. Amén. La vida, mi hermano, la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesús deben ser nuestro principal modelo. Cada una de las cosas que hizo nuestro Señor Jesús debe ser nuestro modelo. Leyendo la palabra de tapa a tapa, vemos obras que hizo nuestro Señor Jesús, incluso obras que hicieron los discípulos estando con Jesús, pero vemos como Jesús se daba a la gente. Vemos como Jesús siempre dejaba de ser Él. Simple y sencillamente, aún siendo Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él con humildad, más de una vez se humilló, y por eso fue que hizo el sacrificio de la cruz del Calvario. ¿Ustedes creen que la voluntad de Jesús era ir a morir a la cruz del Calvario? No, pero sí era la voluntad del Padre. Y por eso fue que lo hizo. Y Él dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. ¿Cuántos hemos dicho eso en algún momento? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo quiero que leamos la palabra en Juan 20, 21. La palabra en Juan 20, 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez. ¿Qué dice otra vez? Quiere decir que ya les había dicho. No les dijo por primera vez, les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y para que estén en el mismo carro, en el mismo bus conmigo, yo quiero que ustedes sepan que nosotros en esta tierra somos lo mismo a lo que Jesús fue en un momento en la tierra también, cuando Él estuvo en la tierra. Amén. Para que me vayan entendiendo, cada creyente tiene que entender el por qué es salvo y cuál es su propósito aquí en la tierra. Todos tenemos un propósito, todos tenemos algo que cumplir. Y el problema de muchos cristianos, mi hermano, el problema de muchos cristianos es que vivimos en una parálisis espiritual, porque no hemos recibido la revelación ni sabemos exactamente qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y pasan los años y no lo pedimos, y pasan los años e incluso nos caemos en un dormitar y nunca supimos qué es lo que Dios verdaderamente quería para nosotros. Y para nosotros cumplir nuestro propósito aquí en la tierra, la única garantía que nosotros tenemos es el Espíritu Santo. Es la única garantía que nosotros tenemos aquí en la tierra. Si tú quieres ser enviado como Jesús y quieres hacer las obras que Jesús hizo, muchas veces debemos de pasar también por las cosas que Jesús pasó. ¿Tú estás dispuesto a pasar por esas cosas? Amén. Quiero que leamos un momento Juan 1:13. Voy a leer desde el 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesús fue engendrado de sangre por Dios. No.
Él es una obra, pero él no es sangre de Dios. Es lo mismo que nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia de nosotros y Jesús? Si somos hijos de Dios, lo que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra, muchas de las obras que se hacen aquí en la tierra, nosotros como hijos de Dios, Jesús las hizo hace más de 2000 años atrás. Entonces, las mismas obras que Jesús hizo, nosotros podemos hacerlas. Las mismas. Ahora, vuelvo a la pregunta que les hacía ahora, ¿estamos completamente dispuestos a dejar todo lo que Jesús dejó? ¿Estamos completamente dispuestos a pasar por todo lo que Jesús pasó para poder cumplir cada uno de nuestros llamados, de nuestro propósito? Sin la operación de la palabra de Dios en nuestras vidas, no hay un nacimiento de nuevo. Si la palabra de Dios no opera en nuestras vidas, no podemos nacer de nuevo. Un cristiano verdaderamente nacido de Dios, siempre, un cristiano verdaderamente nacido de Dios siempre será perseguido por Satanás, siempre. Siempre, más bien debemos de asustarnos cuando Satanás no nos ataca. Cuando no tenemos bombardeo del enemigo, más bien es donde tenemos que preocuparnos. Porque donde estamos haciendo algo, donde estamos moviendo algo en el mundo espiritual, es donde va a venir el ataque del enemigo. Eso siempre va a pasar. Y tu nueva creación es una amenaza para el diablo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, amén. Ok, yo quiero que leamos Lucas 2. Lucas 2:49 dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre es necesario estar? Dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre es necesario estar? Jesús está diciendo esto aún sabiendo de que todo lo que él estaba pasando en la tierra, de que todo lo que él estaba viviendo, en algún momento iba a tener un propósito o un fin. Y yo me pongo, yo soy un poco pictórico, como dice mi papá a veces, y yo digo, o sea, Jesús fijo no sabía que en algún momento su padre le iba a pedir que hiciera eso. Y él vivía su vida aún haciendo la voluntad del Padre. Vivía tanto su vida haciendo la voluntad del Padre que cuando le tocó seguir haciendo su voluntad y la voluntad, o sea, su propósito más duro, que era morir, aún así él dijo que se haga tu voluntad. Entonces, ¿qué mayor ejemplo tenemos nosotros que ese? Pero muchas veces nosotros no queremos dejar cosas. Muchas veces nosotros queremos esto sí, pero esto no. Queremos ver la gloria de Dios en ciertas áreas de nuestras vidas, pero en ciertas áreas de nuestras vidas donde necesitamos quizá muchas veces dejar cosas, no lo hacemos. Donde tenemos que dejar de lado muchas cosas, no lo hacemos. Entonces, en esta noche, yo lo que quiero es que todos podamos entender que verdaderamente para nosotros cumplir el propósito de Dios, tenemos que dejar cosas, tenemos que pasar pruebas, porque no va a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil, amén. Y uno de los principales problemas de los cristianos es que no crecen espiritualmente. No crecen espiritualmente y se quedan niños espirituales. Entonces, como mi papá ha explicado muchas veces con las llaves del carro, mi papá no va a agarrar las llaves del carro y se las va a dar a mi hermana Yaira porque ella no va a saber hacerlo ni va a saber conducirlo. ¿A qué es lo que voy con esto? En que nosotros muchas veces, si nos quedamos como niños espirituales, Dios no nos va a dar el propósito que nosotros tenemos. Lo que nosotros tenemos que cumplir, por eso es que tenemos que crecer espiritualmente, para que podamos recibir eso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en Lucas 3:21, en Lucas 3:21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba,
también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La gente tiene el cielo cerrado simple y sencillamente porque no ora, mi hermano. No hay otra razón por la que el cielo esté cerrado que porque no se ore. Que porque no se ore. A veces la bendición está completamente retenida porque nosotros no la hemos pedido verdaderamente. Porque nosotros no la hemos pedido cuando la Biblia nos promete que miles de bendiciones hay para cada uno de nosotros. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué no he recibido esto? ¿Por qué no he recibido lo otro? Hay dos motivos por los que no la he recibido. Uno, simple y sencillamente porque no es la voluntad de Dios. Y número dos, porque no es el tiempo. Como es el milagro de mis hermanos de Diana y Fernando. Simple y sencillamente el tiempo no era hace unos 10 años, ni hace 5 años. El tiempo era hace un año y medio. Ahí era el tiempo. Entonces, muchas veces no recibimos lo que queremos y entonces ya Dios es el culpable. ¿Tú ya le preguntaste verdaderamente si eso que estás pidiendo es la voluntad de Dios? A veces no sabemos, a veces quizá ni es, y nos desesperamos por no recibir algo. Y ahí es donde tenemos que verdaderamente pedirle la ayuda al Espíritu Santo, porque yo no puedo ser un testigo sin verdaderamente tener el poder del Espíritu Santo. Yo no puedo recibir lo que Dios tiene para mí si verdaderamente yo no conozco al Espíritu Santo como mi amigo fiel. Si yo no tengo al Espíritu Santo como mi santo y fiel consolador siempre, yo no voy a poder recibir cada una de esas cosas. Porque Dios lo que quiere verdaderamente es que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. Por eso nos dejó al Espíritu Santo. Pero muchas veces cometemos el error de que Jesús, perdóname mis pecados, Jesús, Padre, bendíceme con esto, Señor, aquí que allá, y el Espíritu Santo. Nos olvidamos del Espíritu Santo. Y muchas veces no comprendemos que quizás lo más importante, porque es lo que nos quedó aquí, lo que tenemos más cercano a nosotros, es el Espíritu Santo, y cometemos el error de Jesús aquí y Padre allá, y Jesús aquí y Padre allá, y el Espíritu Santo se nos olvida, ¿cierto? Todo les ha pasado en algún momento, no solo a mí. Amén. El cielo, la única forma en la que el cielo se abre es orando. El cielo no se va a abrir por obras. Tú puedes hacer obras muy buenas, tú puedes servirle a Dios en diferentes áreas, pero el cielo se abre es orando. El cielo se abre es orando. Yo le sirvo a Dios tocando la batería, pero eso no quiere decir que ya vaya a abrir el cielo. Yo necesito orar para abrir el cielo. Incluso la bella obra que hace el Evangelio cambia. La bella obra que hace el Evangelio cambia. Yo me imagino Jesús hacía lo mismo. Jesús hacía exactamente lo mismo. Ese es el área de servicio de las personas que salen al Evangelio Cambia. Es un servicio que nosotros le estamos dando a Dios, que indiscutiblemente es una obra hermosa y es una obra maravillosa. Y que se llega a los parques y se llega a donde se vaya a ir los domingos en la mañana y ya hasta que todas las personas están ansiosas esperándolo, ¿cierto, Julito? Porque yo he ido y ya están ellos esperando. Ya se sabe que a las 7, 8 de la mañana los de camisa blanca van a estar ahí siendo de bendición para ellos. Ya ellos saben. Ya ellos saben. ¿Pero qué? El cielo se abre orando. El cielo se abre orando, no se abre por obras. Y nosotros activamos lo que hemos recibido. Nosotros activamos, lo que hemos sembrado cuando nosotros, recibimos la bendición. Entonces, si nosotros oramos, nosotros activamos la bendición. Si nosotros oramos, nosotros abrimos el cielo. Es la única forma en la que la bendición va a descender sobre cada uno de nosotros. Y yo quiero que ustedes sepan que Dios nos ama a nosotros tanto como amaba a Jesús. Igual. Que se sabe que sí, que Jesús es el Hijo de Dios y lo que hemos escuchado de siempre, pero ¿y entonces nosotros qué somos? Somos lo mismo. Somos hijos de Dios. Y en Juan 17, 23.
Juan 17:23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí también me has amado. La palabra lo dice. La palabra lo dice. Y número uno, Dios nos ama a nosotros igual que a Jesús. Número uno, porque no somos creación diferente a la de Jesús. Somos la misma creación de Jesús. La misma. Y número dos, porque nosotros tenemos el mismo poder que Jesús. El mismo poder lo tenemos. No, pero Jesús era Jesús y tenía más cercanía y andaba haciendo estas obras y esto. ¿Cómo vamos a tener el mismo poder? Lo tenemos. Lo tenemos. Quizá no se ha pedido como se debe pedir. Quizá no hemos recibido verdaderamente la revelación de ese poder, de esa unción. Pero de que lo tenemos y creo que todos queremos llegar a tener ese mismo poder en algún momento. Amén. Tu mayor tesoro como cristiano es encontrar tu propósito y tú mismo saber que lo estás cumpliendo. Eso es como la cereza del pastel. Si nosotros verdaderamente, porque hermano, ¿qué sentido tiene vivir un cristianismo de venir a la iglesia toda una vida y no hacer nada para el Señor? En algún área el Señor nos necesita. Y muchas veces sí, yo quiero servir, pero no ponemos a trabajar la fe. No ponemos a trabajar. ¿Dónde me necesitarán? ¿Qué se ocupa? En el Evangelio Cambia, créame que siempre se va a necesitar gente. Siempre. Si no tienes la voz linda y si no sabes tocar un instrumento, el grupo de alabanza no es tu área. Si no sirves en los sugieres, si no sirves en seguridad, porque te da miedo que pase un perro y se meta al parqueo o lo que sea, esa no es tu área. Pero ¿por qué no le das tus servicios a Dios en un área como el Evangelio Cambia, que siempre vas a ser de bendición para alguien? O con lo de la Visión Geo, ¿por qué no pones una casa? ¿Por qué no lideras una casa? ¿O por qué no vas a apoyar una casa? Y eres de bendición para esa casa. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Muchas veces creemos que podemos hacer las cosas bajo nuestras propias fuerzas. Y un error que cometemos mucho los cristianos muchas veces es que, vivimos con una fea actitud de independencia hacia Dios. ¿Por qué vivimos con una actitud de independencia hacia Dios? Porque nos negamos a hacer lo que Dios quiere. Al negarnos a hacer lo que Dios quiere, estamos completamente fuera de la voluntad de Dios. Entonces, al estar completamente fuera de la voluntad de Dios, tampoco estamos cumpliendo un propósito. Amén. Nosotros debemos verdaderamente, primero, saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Cuando yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, yo pongo a trabajar mi propósito. Es la única forma, amén. Porque a veces también caemos en un orgullo de creer que ya soy estudiado, ya tengo mi carrera, tengo mi trabajo, ya tengo mi salario fijo. ¿Qué más voy a necesitar? O yo con mis estudios, yo me conformo. O yo con el trabajo donde estoy ahorita, yo me conformo. Eso no es nada más que orgullo. ¿Por qué no creer y esperar en algo más grande para nosotros? Porque pasa eso, que hemos caído en una independencia de la ayuda del Señor para nuestras vidas. ¿Y qué es lo contrario a independencia? La dependencia que deberíamos de tener todos nosotros como hijos de Dios. Debemos vivir completamente dependientes de Él, de su gracia, amén. Y el pecado de muchos cristianos quizá no sea el pecado, póngale el nombre que quiera. El pecado de muchos cristianos es vivir en independencia con Dios.
Ese es el pecado de muchos cristianos. El vivir en independencia con Dios, ¿qué implica? El no buscar a Dios. El vivir en independencia con Dios, ¿qué implica? El no venir a la casa de Dios. El vivir en independencia con Dios, ¿qué es? Que yo sé que Él quiere que yo le sirva, que yo haga algo o sea, que cumpla su propósito conmigo en mi vida y que no lo hagamos. Incluso muchas veces hemos leído en la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que pecado también es lo que sabemos que es bueno y no lo hacemos. Lo que debemos de hacer y no lo hacemos. ¿Cuántos saben que todos tienen un propósito aquí en esta noche? Amén. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. ¿Y por qué si todos lo sabemos no estamos sirviéndole al Señor? ¿Por qué si todos lo sabemos no estamos sirviendo? Entonces, si sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, la palabra muy clara. Amén. Gloria a Dios. Ahí si no mi papá me regaña ahora. Dios no me da muchas cosas. A nosotros Dios no nos da muchas cosas. No es por falta de desconfianza. No es por falta de desconfianza, sino porque quizá muchas veces nosotros no vamos a saber controlar esas cosas. Quizá no estamos listos verdaderamente para recibir esas cosas. Por eso, como les decía ahora, hay que saber esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Estar en la posición correcta, dijo una vez el líder Andrés. Saber esperar a Jesús en la posición correcta. ¿Cómo la posición correcta? No sabemos por qué medios va a venir Él. ¿Quién te dijo a ti que tú vas a ser bendecido financieramente solo por tu jefe? ¿O por el trabajo donde tú estás? ¿Por qué no puede venir un patas vueltas por ahí y regalarte una cantidad de dinero exorbitante que ni idea tenías? Quizá ni lo conocías. O como hemos visto milagros financieros, hemos visto milagros en casas, en carros. No sé si por ahí está Milka. ¿También? Amén. Solo Dios sabe cómo obrar. Solo Dios sabe cómo obrar, pero si nosotros en nuestro cristianismo nos desesperamos y pedimos las cosas que ya, cuando ni tan siquiera es la voluntad de Dios, peor, porque nunca las vamos a recibir. Es más, quizá nos iremos con el Señor y nunca recibimos lo que siempre pedimos. Desde pequeños, simple y sencillamente no era su voluntad, pero no es que por eso tú vas a perder la paciencia, la paz. No es que vas a dejar de venir a la iglesia porque la vas a agarrar con Dios. No es que entonces yo no sirvo porque no. Y si tu bendición está en tu lugar de servicio y no has empezado a servir, entonces no recibes la bendición. Quizá ahí está tu bendición. Y Jesús el Padre no te va a decir, métete a servir ya en esta área para yo bendecirte, porque le aseguro que todos nos metemos a servir donde nos diga. Todos lo hacemos, de primeritos. Ahora tampoco les estoy diciendo, empiecen a servir mañana para que reciban el milagro el domingo, ¿verdad? Por aquello. Dios no puede confiar, escuche esto, Dios no puede confiar en personas que no dependan de Él, porque le van a hacer pasar vergüenzas a Dios. Le van a hacer pasar vergüenzas a Dios. Yo hago la voluntad de Dios cuando yo cumplo lo que dice en su palabra. La palabra de Dios claramente nos habla de que debemos ser como Jesús. Jesús es el mayor ejemplo de servicio. Jesús era el mayor siervo. Yo al principio les pregunté que cuántos querían cumplir su propósito, amén, que cuántos, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos quieren ser como Jesús? ¿Cuántos quieren el poder de Jesús y hacer las obras de Jesús? Aún así todos vamos a querer. Pero ¿cómo vamos a hacer las obras de Jesús sin servir? Necesitamos poner en práctica. Nuestro cristianismo es una carrera. Nuestro cristianismo es una carrera y todos tus entrenamientos, todas tus prácticas, todos tus ejercicios es en el tiempo de servicio. Tu tiempo de servicio a Dios es el cumplimiento de tu propósito.
es el cumplimiento de tu propósito. Te podrán pasar meses, podrán pasar años, incluso pasar días. Aún así, una persona, cuando no ha nacido de nuevo verdaderamente, no va a poder cumplir su propósito. Y es algo muy fuerte, pero hasta que no pongamos las barbas en remojo, como dice la palabra, y verdaderamente no le sirvamos al Señor, no vivamos para el Señor, no hayamos nacido de nuevo, el propósito en Dios no se va a cumplir. El propósito en Dios no se va a cumplir porque el Señor trabaja de manera perfecta. Dios trabaja de manera perfecta y Él sabe cómo hacer las cosas. Él no nos va a poner a hacer algo tampoco que tú no estás capacitado para hacer. Créeme que Él nunca va a hacer eso. El mismo que te puso es el mismo que te va a capacitar. El mismo. ¿Por qué? Porque es su voluntad, no la nuestra. Amén. Dios quiere que nosotros aprendamos a dejar nuestra voluntad de lado para hacer la suya. Y cuando ejerzo mi voluntad sobre la de Dios, se llama terquedad. Principalmente cuando quiero imponer las cosas, mis pensamientos, mis conocimientos terrenalmente sobre su voluntad, sobre lo que dice su palabra. Un ejemplo sencillo es cuando se cuestiona la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Si la palabra de Dios se cuestiona, ya la palabra de Dios fue escrita y ya está. El que nosotros cuestionemos la palabra de Dios es terquedad. Entonces, es lo mismo cuando nosotros queremos poner nuestra voluntad o nuestro conocimiento sobre la voluntad de Dios. Y eso también es un acto de rebeldía. Una persona rebelde es la que pone su voluntad también por encima de la voluntad de Dios. Dios nunca nos va a obligar a nosotros a que hagamos su voluntad. Nunca. Él no nos va a obligar. Él nos lo sugiere. Él nos habla a través de nuestra voz profética, a través de la palabra de Dios e incluso con sentir del corazón. Pero Dios nunca te va a obligar a servirle. Nunca. Nunca. En el momento en que tú te sientas obligado, en el momento en que tú te sientas obligado a servir en un área, es porque esa no es el propósito de Dios. Que tú sirvas en esa área no es el propósito de Dios. En el momento en que ya sientas que yo ya no quiero servir en esta área, ya no me gusta, estoy por rellenar espacio, estoy porque no hay otro. En el momento en que nosotros sintamos eso, simple y sencillamente no es la voluntad de Dios que estés ahí. Porque el mismo que nos puso es el mismo que nos capacita. El mismo que nos puso es el mismo que hace que nosotros permanezcamos en esa área. ¿Cuántos son sinceros conmigo y en algún momento hemos dicho, no, yo la verdad no sé, como que hoy no tengo muchas ganas de ir a la iglesia? ¿Verdad? Todos en algún momento no hemos querido. En algún momento nos hemos sentido cansados, no nos hemos sentido muy bien de salud físicamente, no sé. Todos somos humanos. Yo sé que hay unos que no. Pero asimismo muchas veces yo sé cuál es mi área de servicio. Pero han habido momentos, han habido días en los que yo quizá no me siento de la mejor forma para tocar la batería, para estar ahí. Todos en algún momento de nuestra área de servicio hemos querido como dejarlo por ese día. No, yo voy el otro día, no vengo el martes, pero no, yo de fijo voy a ir el jueves. No voy a ir el jueves tampoco porque esto y lo otro, entonces yo voy a ir el domingo de fijo. Todos en algún momento nos hemos sentido así. Pero ahí es donde tenemos que entender que la voluntad de Dios está sobre la nuestra. Ahí es donde tenemos que entender que no es por nuestras fuerzas, no es por lo que nosotros podemos y por la capacidad que nosotros tengamos, sino porque es la voluntad de Dios que nosotros estemos acá y que estemos cumpliendo su propósito. Hacer la voluntad de Dios no cuesta, hacer la voluntad de Dios paga.
Pero el no hacer la voluntad de Dios no paga, te cuesta. Y te cuesta muy caro. Y te cuesta muy caro. El hacer la voluntad de Dios no cuesta. Hacer la voluntad de Dios paga. Pero el no hacer la voluntad de Dios no paga. Pero sí cuesta muchas cosas. Amén. Quiero que leamos Juan 5. Gloria a Dios. Juan 5, y quiero leer desde el 18. Dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El 19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, si Jesús imitaba al Padre, quería imitar las obras del Padre y ser como el Padre, y nosotros queremos imitar a Jesús y ser como Jesús, estamos imitando a Dios. Entonces, al imitar a Dios, estamos cumpliendo la voluntad de Él. Y si nosotros cumplimos la voluntad de Dios, no hay nada más que nosotros como cristianos tengamos que hacer en esta vida, más que hacer la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios nos va a hacer vivir como cristianos. Inconscientemente, el que tú estés haciendo la voluntad de Dios te va a hacer vivir tu cristianismo como un verdadero cristiano. Y dice el 20: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Dios quiere que vivamos una vida de dependencia completa al Padre. Siempre lo va a querer. Y uno de los problemas principales en nosotros es lo que les dije ahora, que creemos que podemos hacer nuestras cosas por nuestras fuerzas, pero nunca dependemos de la voluntad de Dios. Y ¿sabes qué? Muchas veces obtenemos éxito, pero nunca obtendrás éxito espiritual sin hacer la voluntad del Padre. Obtendrás un éxito natural. Tú estudias tu carrera 2, 3, 4, 5, 6 años. La gente del mundo incluso la estudia 3, 4, 5, 6 años y se gradúan por méritos de ellos, por ellos esforzarse. Pero nosotros dentro de la iglesia, en nuestro servicio a Dios y espiritualmente, no obtendremos ninguno de esos éxitos si no es por medio de la voluntad de Dios. Yo una vez dije en un culto de jóvenes que tu propósito vale más que tu éxito natural. Siempre va a valer más tu propósito que todo lo que logres conseguir en esta tierra, que lo material, que todo eso, porque el mismo que te lo dio te lo puede quitar. El mismo. Ningún hijo de Dios puede hacer nada por sí mismo, ninguno. Cuando yo dependo completamente de Dios, Él me va a mostrar su voluntad para mi vida. Pero primero yo tengo que decidir hacer su voluntad. Si yo no me he dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Dios no me dirá cuál es su voluntad para mí. Debo de disponerme primero, porque Él no me va a dar algo si yo no lo he pedido. Si yo verdaderamente no quiero hacer la voluntad de Dios y agradarlo a Él, ¿cómo Él no lo va a dar? Y cuando yo me decido que no puedo hacer nada por sí mismo y empiezo a hacer la voluntad de Dios, Él mismo se glorifica en mí. Va a ser imposible que no veamos la gloria de Dios en nuestra vida cuando empecemos a hacer su voluntad, cuando empecemos a cumplir nuestro propósito. Incluso la gente que está a la par de nosotros, a nuestro alrededor, todos lo van a notar. Todos van a notar la diferencia en ti. Todos van a notar que tú tienes algo diferente a los demás.
¿Qué es algo que tú tienes diferente? Te van a preguntar. ¿Te han preguntado en algún momento qué es eso que tú tienes diferente? Claramente todos sabemos qué es lo que tenemos diferente. Amén. Y es la obra del Señor en nuestras vidas. Yo quiero que leamos Juan 14. Juan 14:10. Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién es el que hace las obras? Hermano, nosotros en nuestra naturaleza y en nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder hacer las obras que Dios quiere. Es imposible. O las hacemos una semana, un mes o un año y nos llegamos a cansar. Perdón, si no es verdaderamente la voluntad de Dios y no dejamos que sea Dios el que obre en nosotros, vamos a soltar el tapón rápido. ¿Por qué? Porque no va a ser por mérito de nosotros, no va a ser por fuerza de nosotros. Es ahí donde tenemos que entender que la gracia de Dios empieza a operar en cada uno de nosotros. Es su gracia la única que permite que nosotros podamos cumplir cada una de las cosas que hagamos. Porque si no, tarde que temprano nos cansaremos, nos aburriremos, queremos dejar todo botado, y es ahí donde actúa la fuerza del Señor en cada uno de nosotros. El 11 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera creedme por las mismas obras. El 12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pero que dice: porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre. Pero muchas veces queremos las obras y no vamos al Padre. No hemos ido al Padre. Y pedimos y pedimos y pedimos. Es como cuando entramos a orar pidiendo cosas de una vez, sin antes habernos rendido delante del Señor, dándole gracias. Entonces el Señor dice: bueno, Él solo me busca y me pide cosas, pero se le olvida todo lo que le he dado. El 13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice el 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El precio del poder de Dios, oiga, el precio del poder de Dios es vivir una vida de dependencia al Señor. Si vivo una vida independiente de Dios, si vivo una vida fuera de la voluntad de Dios, no recibiré bendición. Yo no veré la bendición de Dios de esa forma. Yo no veré prosperidad. Yo no veré protección. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que estamos fuera de pacto. Completamente estamos fuera de pacto. Si quieres vivir, si tú dices: ok, yo vivo una vida independiente de Dios porque no cumplo las cosas que Él dice, pero yo voy a la iglesia, ahí a veces, voy a la iglesia de vez en cuando puedo, cuando tengo tiempo, cuando no me da sueño, no sé. Es lo mismo que estar fuera de pacto. Es lo mismo que estar fuera de pacto, porque podemos tener 2, 5, 7, 10 años de estar viniendo a la iglesia. ¿Y qué has hecho en todo ese tiempo? Papá ha dicho que no se venga a calentar la butaca, que pongamos en práctica. Quizá tú dices: ya en todas las áreas de servicio de la iglesia yo veo que ya están llenos, que ya están como completos. No, sé que muchos en algún momento lo han pensado,
Quizás estoy diciendo esto para alguien que lo ha pensado las últimas semanas o en esta semana. Quizás hace rato quieres servirle a Dios, pero no sabes verdaderamente en qué área servir porque crees que ya todo está lleno, que no vas a encajar en un área. Pídele al Señor, y si no recibes una respuesta o una convicción verdaderamente de cuál es el propósito que Dios tiene para ti, empieza a servir en un área y te lo aseguro, vive Cristo, que Él mismo se encargará de en esa área de servicio ponerte donde tienes que estar. Quizás sea ahí, quizás no sea ahí, sea en otro lado, pero ahí donde estás ahorita va a ser tu proceso. Donde estás ahorita va a ser el proceso para que logres llegar, para que alcances verdaderamente el cumplimiento de su propósito. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Quiero que busquemos Juan 3:34. Gloria a Dios. Dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da al Espíritu por medida. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Las palabras de Dios habla. Es imposible que como hijos de Dios no hablemos el lenguaje de Dios. No seamos de bendición cuando nosotros hablamos. No seamos de bendición que cuando nosotros hablemos con alguien podamos ser. Usted no sabe si quizá usted es la voz de Dios para esa persona. Pero dice: porque el que Dios envió, el que Dios verdaderamente envió, las palabras de Dios, pues Dios no da al Espíritu por medida. El que está fuera de la voluntad de Dios solo va a hablar cosas terrenales. Nunca en su boca, nunca en su espíritu va a hablar algo que sea de Dios, que haga la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no está cargado verdaderamente de Dios. Entonces lo único que va a salir de esa persona, de su boca, va a ser simple y sencillamente cosas terrenales. Cosas terrenales. Entonces, yo quiero que escuche esto. Debo de cuidarme de no buscar mi gloria y de no hablar las cosas que yo creo, sino de buscar mi lugar de prominencia. Mi lugar de prominencia, el lugar donde Dios quiere que yo esté. El lugar donde Dios quiere que yo empiece a trabajar. El lugar donde Dios quiere que yo empiece a poner en práctica mi propósito. Jesús nunca buscó su gloria. Él nunca buscó su gloria, aún siendo el ejemplo más grande de hacer y de cumplir la voluntad de Dios, porque siempre lo hizo. Siempre lo hizo. Usted lee y lo que vemos en la palabra, Jesús nunca le puso un pero a Dios. Nunca le puso un pero a Dios. Era tal el amor hacia Dios, era tal el querer hacer la voluntad del Padre, que todo lo que le decía lo cumplía, aunque no le gustara, aunque no estuviera en sus planes. Y qué mayor ejemplo que el sacrificio en la cruz. Créanme que Jesús no quería ir a morir a la cruz. Créanme que él no quería. Yo me imagino que Jesús decía, pero, o sea, porque yo si están todos ellos caminan conmigo, los discípulos, ¿por qué no alguno de ellos? ¿Por qué yo directamente? Quizá él dijo, si yo he sido el más bueno, si yo he sido el más obediente, si yo he sido el que más he hecho tu voluntad, Padre, el que más he hecho, todo lo que has querido, todo lo que me has pedido, todo lo he hecho, todo lo he cumplido, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Quiénes somos nosotros para preguntarle al Señor que por qué? ¿Quiénes somos nosotros para ponerle peros a Dios cuando Él nos pide algo?
¿Cuál nos dice que para recibir algo tenemos que hacer otra cosa? Quizá en algún momento Dios ha puesto el sentir en nuestro corazón de ser de bendición hacia una persona, ya sea económicamente o sea materialmente, con lo que sea, y no lo hemos hecho. Pasan los años, se te olvidó y tu bendición quedó ahí retenida. Quedó ahí retenida. ¿Por qué no la has recibido? Porque tú no activaste no fuiste obediente cuando el Señor te lo pidió. Si no somos obedientes, no vamos a recibir la bendición de Dios. Y es como les decía ahorita, eso es el no cumplir la voluntad de Dios, nos hace estar fuera de la bendición, de la protección, de la prosperidad, y estamos fuera de pacto. Completamente estamos fuera de pacto. No debemos de hacer las cosas por conveniencia, porque tampoco debemos de servir esperando algo. Tampoco debemos de dar esperando algo, aunque nosotros sabemos que recibiremos una cosecha. Muy diferente es cuando nosotros damos una semilla aquí en la iglesia y sabemos que vamos a activar algo. Ven, pero si simple y sencillamente sacas algo, das algo porque yo necesito y quiero eso, y crees que dando eso lo vas a recibir, si no es la voluntad de Dios, perdiste lo que diste más bien. Pero no lo vamos a recibir. Simple y sencillamente no es la voluntad de Dios, no lo recibimos. Dios no bendice lo que Él no inicia. Y cuando Dios inicia algo, no hay que orar para que Dios lo bendiga, porque ya está bendito. Él lo inició. Él lo inició y Él nos lo puso a nosotros. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Seguir trabajando. Seguir cumpliendo el propósito en el área que es, en el área que corresponde. Eso es todo. Eso es todo. Ahora, cuando iniciamos algo por nosotros mismos, si no sabemos verdaderamente si es la voluntad de Dios, entonces ora en el proceso si no lo hiciste antes. Ora en el proceso si no lo hiciste antes. Y en el proceso, el mismo Señor te va a poner la inquietud en tu corazón, si es lo que Él quiere o si no es lo que Él quiere. Él mismo se va a encargar de eso. Él me va a decir a mí dónde me quiere y dónde no me quiere. Quizá por medio de una persona. Si es una persona de Dios, una persona que busca a Dios, esa persona va a ser la voz que Dios usó. No necesariamente vamos a escuchar al Señor audiblemente o quizá no con un sentir en el corazón, pero si hay una persona, un hermano que es de bendición, pero que verdaderamente sepamos que es de bendición y que no es por envidia o por un mal o por hacerle el daño, sabemos verdaderamente que es una persona de Dios, una persona de convicción, una persona de oración. Ese es el medio que Dios está utilizando. Ese es el medio que Dios está utilizando. Quizá ya te pasó en algún momento y se cejetas, ¿por qué me está diciendo este otro? Y nunca lo oraste y quizá era así. O quizá no actuaste en eso y quizá era así. Escuche esto, si quieres ser como Cristo, yo tengo que moverme a hacer la voluntad de Dios. Para ser como Cristo, como Jesús, debo de moverme a hacer la voluntad del Padre. Si me muevo a hacer la voluntad del Padre, seré lo más parecido al Hijo. Porque Jesús siempre hacía la voluntad del Padre. Entonces seré como el Hijo. El entender y trabajar tu llamado va a acelerar el cumplimiento de tu propósito. Lo va a acelerar, ¿por qué? Porque caemos ya en conciencia. Sabemos verdaderamente qué es lo que tenemos que hacer. Y al saber verdaderamente lo que tenemos que hacer, nosotros vamos a correr a hacer eso. Lo mismo en lo natural. Cuando yo tengo un trabajo y ya sé cómo hacer ese trabajo, yo voy a ir a hacer ese trabajo porque sé que el éxito va a ser entregar el trabajo, obtener una buena calificación, pero ya yo sé cómo hacerlo. Ya yo sé qué es lo que tengo que hacer. En lo espiritual se trabaja igual. En lo espiritual se trabaja igual. Cuando ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y entendemos nuestro llamado, empezamos a trabajar por cumplir el propósito.
Siempre va a ser así. Y el entender tu propósito en Dios te hace resistir el pecado y la tentación. Siempre. Porque va a ser más fuerte. Vas a mantener tu espíritu fuerte siempre. Y eso te va a hacer resistir el pecado y la tentación.